¿Cómo están, chicos? ¿Cómo les va? Muy buenas noches con todos. ¿Cómo han pasado? Buenas noches. Buenas noches, Licen. Que le dicen buenas noches. Buenas noches, Licen. Buenas noches, Dicen Licen. buenas noches. ¿Cómo Buenas están, noches, chicos? ¿Cómo les Licen. va? Muy buenas noches. Esperando pues que se encuentren muy Hola, bien. buenas noches. ¿Cómo están? Muy buenas noches. No se olvidará, por favor, presentar documentos, fotografías, actas y en su caso, y directamente el banco de preguntas. No se olvidará, por favor, el banco de preguntas que es sumamente importante, ¿no? Que deben presentarlo. Recuerden que tiene un valor de 5 puntos, ¿no? Es su trabajo de tesis o la monografía que nosotros también la conocemos, que tiene un valor de 5 puntos, ¿no? Y los otros 5, prácticamente, ustedes lo van a rendir por la plataforma virtualmente, ¿no? Es decir, 5 del trabajo, es decir, de la tesis, más 5 de la plataforma, ¿sí? Que se les va a tomar las mismas preguntas que ustedes hicieron en el banco de preguntas, ahí se completan los 10 puntos, ¿no? Adicionalmente a eso, recordarles, por favor, que su proceso es un poquito más rápido y en el siguiente mes ustedes van a tener lo que es el proceso de titulación, ¿ok? Para ello, ustedes deben estar, ¿sí? En tareas, en actividades al día, en documentos, de igual manera al día, si nos hace falta certificados, actas o fotografías, tratar de igualarnos y de igual manera en las pensiones, ¿ok? Porque cuando ustedes, cuando el ministerio directamente nos envíe el cronograma del proceso de titulación, ahí directamente vamos a tener un tiempo para llamar a los estudiantes, ¿ok? Que estén muy bien en esos 3 parámetros que les acabo de mencionar. Y de ahí, directamente, por parte de Bienestar Estudiantil, nosotros vamos a llamar a los estudiantes que estén al día totalmente y empezamos a llamarles para que puedan rendir lo que es su examen de grado, ¿ok? Por ende, es sumamente importante, tareas, documentos, pensiones, tratar de estar al día, ¿no? Porque justamente cuando en el siguiente mes, que vendría a ser en enero, prácticamente el ministerio nos envió un cronograma de titulación, ¿sí? Y ahí nosotros empezamos a verificar lo que son documentos, tareas, pensiones y empezamos a llamar a los estudiantes, ¿no? Es decir, en mi caso, el señor Jorge Sandoval, nosotros estamos haciendo una llamada por indicarle que usted tiene los parámetros adecuados para que pueda rendir su examen de grado y qué día le gustaría a usted rendir lo que es su examen de grado. ¿Sí? Entonces, en ese caso, yo podría decirle, ¿sabe qué, profe? Yo puedo el día sábado, domingo, lunes, martes, jueves en la mañana, viernes en la noche, bueno, cualquier horario que prácticamente ustedes tengan un tiempito para completar, ¿sí? Entonces, tratar de estar al día, ¿ok? En pensiones, en tareas, en documentos, que todo es importantísimo, porque si estamos al día, prácticamente vamos a ser los primeros en ser llamados y ahí dan el examen de grado y por ende directamente ustedes su proceso finaliza. Entonces, tratemos de estar al día. Entiendo muy bien que en estas fechas, tal vez por el tema de las fiestas, los bailes, gastamos un poquito más directamente por estas fechas, pero también el tratar directamente de esforzarnos un poquito para nuestro proceso de aprendizaje, ¿no? Que prácticamente ya es un tiempo bastante corto para que ustedes puedan obtener su título. Así que mucho ánimo, mucha entrega. Sí, esforcémonos un poquito más, que ya estamos muy cerquita de completar lo que es nuestro objetivo y el título, pues directamente está muy cerca de tenerlo. Así que vamos a hacerlo, vamos a esforzarnos, como les digo, un poquito más y con eso directamente cumplimos nuestro proceso, ¿sí? Así que por favor, tratemos de que todos los parámetros estén al día y obviamente cuando nos llegue el cronograma de titulación, poder ser los primeros prácticamente que den los exámenes de grado y con eso ya librarse y ahí directamente solo esperaríamos lo que es la incorporación, ¿no? Entonces, tratemos de una u otra manera de estar al día, ¿sí? Bien, chicos, vamos a seguir avanzando, por favor, en nuestro contenido. Y el siguiente tema, en este caso, ¿sí?
vamos a revisar acerca del neoliberalismo, ¿sí? En América Latina, ¿no? Aquí nosotros podemos establecer de que el neoliberalismo como tal es un factor económico, ¿sí? Que prácticamente la mayoría de los países desarrollados, hablando directamente de Estados Unidos, buscó la manera de implantar lo que es este modelo económico en los países de América del Sur, ¿no? ¿Cuál era la característica principal del neoliberalismo? Prácticamente es mencionar de que todos los recursos que pueda tener un Estado, sí, pueda directamente ser invertido solamente en empresas privadas y empresas extranjeras. Es decir, quitar recursos, quitar directamente dinero a la salud, a la educación, a la vivienda, a la alimentación, ¿no? Por ende, pues, en la mayoría de los países, el neoliberalismo no es una corriente económica bastante aceptable y por ende, pues en América Latina no hemos logrado encontrar un eje económico bastante rentable que nos permita tener lo que es un proceso de crecimiento, ¿no? Ok, vamos directamente a la siguiente presentación. ¿Me ayuda, por favor, el señor o la señorita? Ok, a ver. Antes que se acabe el año, ¿me ayuda, por favor, el señor o la señorita? Regáleme un segundito. Ok, ¿me ayuda, por favor, la señorita Hermelinda? Muy buenas noches, licenciado. Buenas Escuelas noches. económicas. Las cuestiones económicas han preocupado a muchos intelectuales a lo largo de los siglos. En la antigua Grecia, Aristóteles y Platón disertaron sobre los problemas relativos a la riqueza, la propiedad y el comercio. Durante la Edad Media predominaron las ideas de la Iglesia. Se impuso el derecho canónico que condenaba la usura, el cobro de intereses abusivos a cambio de efectivo y consideraba que el comercio era una actividad inferior a la agricultura. La economía, como ciencia moderna y independiente de la filosofía de la política, data de la publicación de la obra e investigación sobre la naturaleza y causas de la riqueza de las naciones, más conocidas por el título abreviado de la riqueza de las naciones en 1776, del filósofo y economista escocés Adam Smith. Gracias, Ok, dicen. muy bien, muchísimas gracias. Yes. Ahora, miren, por ejemplo, acá, prácticamente las escuelas económicas, ¿sí? Fueron escuelas en donde prácticamente buscaban la manera de establecer economías en el mundo, ¿no? Hablando directamente de una de las publicaciones del escocés Adam Smith, prácticamente en el libro La riqueza de las naciones, él mencionaba algunos parámetros económicos que debía tener un país o un estado para considerarse directamente próspero o rico en general, ¿no? También podemos establecer que dentro de esta etapa, prácticamente de las escuelas económicas, tomaron como base lo que son pensadores de la antigua Grecia, hablando de Aristóteles, Platón, Sócrates, Demócrito, Antígono, que prácticamente representaban lo que son pensamientos o situaciones en base de un estado en donde hablaban de la riqueza, hablaban de la propiedad y del comercio como tal, ¿no? En la Edad Media, prácticamente la Iglesia tomó el control de la mayoría de los parámetros políticos como tal y estableció lo que es el cobro de intereses, ¿sí? A cambio directamente de favores eclesiásticos, ¿no? Hablando directamente de entregas, de bendiciones, con la finalidad de obtener recursos como tal, ¿no? O la venta de bulas, que también se le conocía, cuando un sacerdote daba la misa y cuando él mencionaba, en este caso, de que para que la persona que tenía algún territorio, algún producto sumamente importante, se acercaba, lo mencionaba y decía que si el propietario quiere ir al cielo, prácticamente ese territorio tiene que ser dado a la iglesia, es decir, a Dios. ¿Sí? De esa manera prácticamente la iglesia tomó un poder muy fuerte en aquella época.
época, ¿no? También podemos hablar que en 1776 establecieron lo que son parámetros de las economías en el mundo y las establecieron de diferente manera. La primera, dentro de, de las escuelas económicas apareció el mercantilismo, ¿sí? Y las especulaciones de los fisiócratas precedieron la economía clásica de Smith y sus seguidores del siglo XIX. Ahora, el mercantilismo prácticamente se enfocaba en la riqueza de productos de un país. Entonces, ellos decían que si un país tiene riquezas como el oro, la plata, materiales preciosos, prácticamente es un país próspero, ¿sí? Y también mencionaba, ¿no? De que si un país directamente puedan tener deudas con otros países, no tengan dinero suficiente para cancelarlas, prácticamente pueden entregar sus recursos con la finalidad directamente de pagar lo que son sus deudas. Entonces ellos mencionaban prácticamente, ¿no? Que mientras un país cuente con bastantes recursos, será un país muy desarrollado, ¿sí? También podemos establecer que la cantidad de oro, en este caso, era la que designaba si un país era millonario o era pobre en general, ¿no? También podemos establecer que prácticamente estos conflictos se dieron en el reinado del rey Jorge III de Inglaterra, ¿no? Que prácticamente mencionaba lo que son recursos o dinero en base a estos materiales preciosos, ¿no? Aquí también podemos establecer que otra de las grandes afectaciones que tuvo el mercantilismo fue prácticamente la acumulación de metales preciosos como tal, ¿no? Entonces existía el comercio de esa manera, a pesar directamente de que en aquella época, hablando de 1619, 1683, del siglo XVII, eventualmente mantenían una economía relativamente estable la mayoría de los países en el mundo. Sin embargo, directamente aquí aparecen lo que son beneficios o intereses, en este caso de países desarrollados sobre países más pobres en general, ¿no? Lo que prácticamente dio paso a que la mayoría de los países que hoy conocemos, que son muy desarrollados, prácticamente lograran obtener recursos, en este caso, de otros países, ¿no? Es decir, buscar sitios, países, lugares en donde podíamos encontrar los materiales preciosos y de ahí directamente, pues, aprovecharlos, ¿no? Otra situación muy fuerte que también se vivió dentro del mercantilismo prácticamente fue que en esta etapa obligaban a las personas a trabajar jornadas sumamente largas, ¿no? Prácticamente aquí se trabajaba 23, 24 horas al día, aquí trabajaban mujeres, niños, sin importar la edad, los ancianos de igual manera, ya que las fábricas, las empresas, las industrias prácticamente daban como un beneficio, por decirlo así, el trabajo o la explotación de esa manera, ¿no? Entonces, los trabajadores tenían condiciones de vida sumamente difíciles, el salario directamente era muy bajo, más o menos por ponerles un ejemplo, sería unos $5 diarios en la actualidad que nosotros lo tenemos, y obviamente lo que es la pobreza, el hambre, las enfermedades como tal, prácticamente diezmaban a los trabajadores, ¿no? Entonces fue una situación sumamente difícil que después directamente fueron dándose para la creación de los derechos laborales, ¿no? Pero en fin, dentro de esta etapa prácticamente las condiciones de vida eran sumamente difíciles, ¿no? Otra etapa, otra escuela económica que también apareció fue la escuela clásica. Me ayuda, por favor, en la presentación el señor o la señorita. Muy bien, regáleme un segundito, por favor. Me ayuda, por favor, la señorita Amparo Natividad. ¿Estamos ahí? Buenas noches, Licen. Escuela clásica. Como cuerpo teórico coherente, la escuela clásica de pensamiento económico parte de los escritos de Smith, continúa con la obra de los economistas británicos Thomas Robert Malthus y David Ricardo, y culmina con la síntesis de John Stuart, discípulo de Ricardo. Gracias, Luis. Ok, muy bien, muchísimas gracias. 10. Ahora, aquí también podemos establecer, ¿no? Que existieron grandes personajes
dentro de las escuelas económicas. Una de ellas, el señor Adam Smith, también hablamos de los británicos, Robert Malthus, David Ricardo, ¿sí? John Stuart Mill, ¿sí? Que prácticamente eran pensadores acerca directamente de las economías en el mundo, ¿no? Y ellos, en su momento en la escuela clásica, mantenían que los recursos, en este caso, tenían que tener lo que es una cierta privacidad. Es decir, no solamente los recursos directamente de un Estado tenían que ser compartidos con la población, sino más bien ellos decían que solamente entre las autoridades más importantes, ¿no? Entonces, prácticamente aquí la economía se basaba en la explotación y que todos los recursos prácticamente pasaban a ciertos partidos políticos o ciertos representantes, ¿no? Prácticamente ellos manifestaban de que el Estado, ¿sí? Era la mano invisible. Entonces, ellos mencionaban que las autoridades como tal no buscaban el tener una economía rentable, no buscaban mejorar de cierta manera las condiciones de los trabajadores y la población en general, sino más bien un beneficio solamente a la élite en general, ¿no? También podemos hablar un poquito acerca de que las actividades más importantes era la agricultura, ¿sí? Hablamos directamente del comercio y también de las empresas y las industrias que prácticamente generaban lo que son bastante demanda de los productos, ¿no? Por ejemplo, si yo preguntara en la actualidad, nosotros, el Ecuador, ¿qué tipo de productos exportamos mayormente al mundo? El cacao, las flores. El Cacao cacao. y El banano. banano. Cacao, banano, lo Banano. principal. Camarón. Banano, Ok, Camarón. Los el camarones. camarón, excelente, el Marón, cacao. las Muy flores. bien. Las flores. Y las flores recientemente. Sí, también, excelente. Entonces, miren, los productos que nosotros directamente comercializamos en el mundo son los más demandados, por decirlo así, en otros países. Entonces, miren, prácticamente dentro de la escuela clásica también mencionaba que la competencia, los consumidores, ¿sí? Son factores viables y rentables para una economía. Entonces decían que si un país exportaba lo que son, en nuestro caso, no cacao, en otros países lo quieren y nosotros podemos poner lo que es un valor agregado. Es decir, que si digamos una caja vale para nosotros $100, nosotros directamente para la exportación podemos subir a 200, 300, 400, $500 en general, ¿no? A raíz directamente de los consumidores que nosotros podamos tener. Es decir, a mayor cantidad de consumidores, nuestro producto también es comercializado y nosotros también podemos poner un valor agregado, ¿no? Ahora, ¿qué pasaría si fuera lo contrario? Si no tenemos muchos consumidores, ¿nuestro precio puede mantenerse, puede bajar o puede subir? ¿Qué opinan ustedes? Tendencia a bajar, licenciado. Ok, muy bien. Puede tener la tendencia a bajar. Es decir, si nosotros si teníamos, por dar un ejemplo, ¿no? De hace 20 años teníamos unos 100 consumidores, 100 países consumidores, y en la actualidad tengamos 5 o 6, ¿sí? Entonces, nuestro producto no va a ser el mismo y obviamente pues el precio va a descender como tal, ¿no? Con la finalidad de que nosotros podamos exportar de la mejor manera, ¿sí? Además de eso, prácticamente en la escuela clásica mencionaba acerca de crecimiento poblacional. Entonces, aquí decía, sí, que todos los países, que todos los estados deben mantener lo que son empresas, industrias o vías laborables para la población en general, ¿no? Entonces ellos decían, a mayor cantidad de población, debe existir lo que son empresas, industrias, en donde ellos puedan trabajar y eventualmente puedan, en este caso, mejorar las industrias, la economía de un estado o de un país en general, ¿no? Entonces ellos decían que la población crece aritméticamente, 2, 4, 6, 8, 10, y que se duplicaba en cada generación. Entonces, ellos también buscaban la manera, en este caso, de que la población como tal logre adaptarse a la sociedad, pero más de ello, prácticamente tenga las condiciones de vida para que todos tengan una sociedad de participación. Por ejemplo, en la actualidad, si yo preguntara, ¿será que todos tenemos trabajo? No, licenciado. No, licenciado. No, licen. No, Lice, no. Hay Muy, bastante desempleo. muy bien, excelente.
¿Será que nosotros también estamos en el subempleo? ¿Qué es el subempleo? Sí, hay bastante subempleo ahorita. Ok, el trabajo por horas, el trabajo por eventos, las condiciones directamente laborables, ¿sí? Fueron teniendo lo que es un bajo crecimiento en los últimos años en general, ¿no? Es decir, la falta del trabajo, la falta de empleo prácticamente es una situación que dentro de la escuela clásica también buscaron solucionar, ¿no? Otra de las corrientes económicas sumamente representativas fue dicha y expresada en su momento por Karl Marx, o mejor conocido también por la corriente del marxismo. Me ayuda, por favor, en la presentación el señor Jorge Tipantuña, por favor. Licenciado, buenas noches. Buenas El noches. marxismo. La opción a la escuela clásica provino de los primeros autores socialistas, como el filósofo social francés Claude Henry de Robin, donde de Saint-Simon y el utópico británico Robert Owen. Sin embargo, fue Karl Marx el autor de las teorías económicas socialistas más importantes manifiestas en su principal trabajo, El Capital. 1867-1894. Gracias, Lice. Ok, muy bien, muchísimas gracias. 10. Ahora, miren, por ejemplo, acá, el señor Karl Marx prácticamente, ¿no? Fue uno de los grandes representantes acerca del movimiento o modelo económico conocido como el socialismo, ¿sí? Sí que prácticamente nosotros podemos establecer que es una corriente económica que de cierta manera no se ha logrado establecer en la mayoría de los países en el mundo, ¿no? Sin embargo, en algunos países también tuvo bastantes importancia, bastante relevancia y en algunos casos también lograron mejorar algunas economías, ¿sí? Prácticamente el señor Marx mencionaba de que el socialismo tiene que ser un modelo económico en donde todos, en este caso, trabajemos el mismo ritmo, de igual manera todos, en este caso, generemos lo que son recursos y que todos los ingresos que pueda tener un Estado, un país, sea repartido equitativamente, ¿no? Entonces él decía que prácticamente las personas que son ricas, los empresarios, en las industrias, las fábricas, él decía que todo el esfuerzo que realizan, si los trabajadores tenían que ser recompensados. Entonces él decía de que todos los ingresos que pueda tener un país debe ser repartido equitativamente en la población, ¿no? Bueno, prácticamente era una forma de interpretar directamente los recursos. De igual manera, el señor Friedrich Engels, que en su momento también fue su gran o su mejor amigo, apoyó directamente lo que son posturas sobre el socialismo, ¿no? Además de ello, también publicaron lo que es un libro conocido como El Capital, ¿sí? Que prácticamente establecía lo que es el modelo socialista en contra del modelo del capitalismo, ¿sí? Entonces, el señor Karl mencionaba de que el capitalismo prácticamente es la explotación del hombre por el hombre. Entonces, él decía que ese modelo no debe existir, que ese modelo directamente afecta a la población, que no permite un crecimiento continuo de la población, y sino más bien tenía que ser el socialismo en general, ¿no? Pero prácticamente, pues, mencionaba lo que son parámetros con la finalidad, ¿no? De que el modelo socialista logre establecerse, pues, como un modelo económico rentable en general, ¿sí? También hablaba que dentro del modelo socialista deberían establecer, aumentar, ¿sí? Y crear más derechos para los trabajadores, ¿no? Entonces, él decía que el valor agregado que pueda tener un trabajo, una empresa, unos recursos, tiene que ser retribuido, pues, al trabajador. Por ejemplo, nosotros, bueno, directamente las personas que trabajan en empresas, por lo general, ¿ustedes qué reciben en abril?
En abril el sobresueldo, las utilidades. Las utilidades, muy bien, me corrigen si me equivoco. Y las utilidades a ustedes les dan también por cargas familiares, ¿verdad? Correcto, hasta los 18 años. Hasta los 18 años. Ok, muy bien. Miren, prácticamente las utilidades, en este caso y expresado en su momento por el señor Mal, mencionaba, ¿no? Que es el esfuerzo que realiza un trabajador y por ende tendría que ser, en este caso, remunerado de cierta manera, ¿no? Entonces, nosotros como trabajadores, ¿qué tipo de beneficios tenemos? Seguro de vida. Sobresueldos, seguro social. Ok. Por medio del seguro tenemos acceso a tener créditos, fondos de Vacaciones. reserva, vacaciones, utilidades. Ok, muy bien. Tenemos pues algunos beneficios como tal, ¿no? Entonces, prácticamente en base, ¿sí? Algunos pensamientos o algunas teorías que el señor Marx mencionaba en algún momento, ¿no? Entonces, miren, el trabajo, los trabajadores, los obreros, él también en su momento mencionaba la creación y el fortalecimiento de agrupaciones sociales, ¿no? Pero en fin, prácticamente el marxismo tenía un enfoque en contra del capitalismo, ¿no? Entonces, él soñaba que en su momento el modelo económico vigente y que pueda directamente dar un cambio a la sociedad sea directamente el socialismo, ¿no? Que si bien es cierto, prácticamente ha sido una corriente no muy aceptada en la sociedad, pero obviamente pues tiene sus ventajas y sus desventajas en general, ¿sí? Otra de las escuelas clásicas que en su momento también fueron de gran relevancia fue la escuela neoclásica, ¿no? Que prácticamente apareció entre los años de 1870 por filósofos como el señor Leon Wardas de Suiza, Carl Mendel de Australia, William Stanley directamente de Gran Bretaña, ¿no? Entonces ellos decían prácticamente de que el crecimiento de un país debe enfocarse directamente a la demanda de los consumidores. Entonces ellos decían, mientras más consumidores puedan tener un país, más desarrollado puede volverse, ¿sí? Entonces, en ese caso, mencionaba, ¿no? Que prácticamente el consumo, el valor agregado, el IVA en general que nosotros conocemos, prácticamente era lo que es un plus a los productos que en este caso que los países logran comercializar, ¿no? Aquí también podemos establecer que prácticamente en base a la exportación logran establecer lo que son formas o establecer lo que son parámetros para el trabajo en general, ¿no? Prácticamente aquí en la escuela clásica, neoclásica, perdón, establece directamente lo que son las horas de trabajo, también directamente el empresario establece lo que son horas de almuerzo, también empiezan directamente a establecer lo que son parámetros de los derechos en la sociedad, ¿no? Entonces, miren, si nosotros revisamos un poquito lo que son etapas y años, prácticamente las revoluciones industriales que en su momento se dieron, se basaron directamente en base a la explotación que los trabajadores sufrían por las empresas, por las industrias en general, ¿no? Y a raíz de eso empezaron directamente a crear lo que son los derechos y los beneficios de los trabajadores. Por ejemplo, en la actualidad, cuando nosotros vamos a trabajar a alguna empresa, algún sitio, algún lugar, ¿qué documento nosotros firmamos con la institución, con la empresa o con el sitio en donde vamos a laborar? Contrato de trabajo. Un contrato de trabajo, Contrato de trabajo. sea por periodo de prueba o por un año o por indefinido. Ok, Todos los contratos tienen contrato a prueba. muy bien, también. Ahora, por ejemplo, el contrato de prueba, ¿qué tipo de tiempo tenemos de prueba? 3 meses, 90 90 días. días. 3 meses, 3 meses. ¿Ya qué pasa después de los 3 meses? Ya se vuelve Contrato. indefinido y ahí. O el empleador ahí sigue o no con los servicios del empleado. Ok, muy bien. Entonces, miren, en la actualidad, ¿existen contratos indefinidos? Sí. Sí,
Pasa de Ok, 90 días, muy el bien. contrato se hace indefinido, profe. Ok, Pero también muy bien. existe contratos temporales, ¿no? Por ejemplo, en estas También, fechas excelente. navideñas, en algunas fiestas, sí, existe ¿Cuáles? contratos Ocasionales temporales, también. Ok, ocasionales, perdón, sí. ocasionales. Entonces, bien, si bien es cierto, ¿no? En teoría, nosotros prácticamente te firmamos lo que es un documento, un contrato que eventualmente, pues, trata, en este caso, de establecer lo que es un convenio entre el sitio y nosotros en donde vamos a laborar en general, ¿no? Y el tema del contrato como tal goza de algunos beneficios prácticamente gracias a la revolución también industrial, ¿no? Otra de las economías importantes, la economía keynesiana, también hablaba directamente del consumo, en este caso, ¿sí? Bueno, estamos un poquito acá, del consumo directamente de los recursos, de los productos, pero sobre todo también hablaba de los inversores. Es decir, que esta economía mantenía de que el crecimiento de un país puede darse en base al apoyo de otros países, ¿no? Y especialmente de los países desarrollados cuando nosotros pedimos un crédito. La economía analítica, que también forma parte de la economía keynesiana en su momento, prácticamente mencionaba el estudio de enfoques hacia el futuro, ¿no? Entonces, cuando estamos en una empresa, sí, prácticamente las empresas tienen lo que son analistas en donde pueden determinar el futuro de una empresa, ¿no? Entonces, directamente, si tenemos una empresa que vende pantalones, ¿sí? Los analistas como tal plantean cómo va a ser la empresa después de 10 años, qué beneficios van a tener, qué cosas debemos cambiar, qué cosas se van a perder y qué también podemos establecer lo que es una base de pérdida, ¿no? Entonces, por ejemplo, los analistas, especialmente los que son de la rama de contabilidad, establecen lo que son, ¿no? Que de aquí a 10 años la empresa de pantalones directamente va a tener unos ingresos, qué sé yo, de unos $500,000, ¿no? Pero también establecen lo que son gastos en los sistemas operativos y también hablan de los errores o de las equivocaciones o de la pérdida que puede llegar a establecerse. Entonces, prácticamente son economías analíticas, ¿no? Otra situación importante que nosotros vamos a mencionar es la crisis de los 80 en América Latina, ¿no? Prácticamente a inicios de 1975, nuestra economía se volvió sumamente rentable, especialmente los países de América del Sur, ¿no? Porque prácticamente para los años de 1945 se terminó lo que es la Segunda Guerra Mundial y la situación para los países, para la mayoría de los países europeos, era una situación en crisis, ya que directamente ciudades, fábricas, empresas, industrias prácticamente quedaron totalmente destruidas por los enfrentamientos, ¿no? Y la mayoría de los países europeos prácticamente buscaron los recursos del continente americano para directamente lograr recuperarse, ¿no? Y en su momento, pues nosotros exportábamos lo que son recursos energéticos, aquí también exportábamos lo que es el cobre, el hierro, la bauxita de Latinoamérica como tal, ¿no? Entonces, prácticamente nuestras condiciones económicas fueron mejorando, ¿no? Además de eso, sí, se establecieron los primeros pozos petroleros encontrados en América Latina, que eso también dio un plus en general, ¿no? En nuestro territorio, de igual manera, en este caso, estuvo bajo la presidencia en general, en este caso, bajo el general Bombilla, ¿no? Que prácticamente podemos establecer, no se olvidará por favor de colocar los audios en silencio, ¿no? Del general Guillermo Rodríguez Lara, que también prácticamente logró gozar de estos beneficios y en su momento, pues, nuestra economía era sumamente viable y sumamente rentable, ¿no? Sin embargo, aquí podemos establecer de que después de 1975-1980, la mayoría de los países europeos, los países asiáticos que en su momento habían participado directamente en la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Lograron recuperarse como tal, ¿no? Y empezamos a tener pues una serie de conflictos y de crisis, ¿no? Lo que directamente permitió, en este caso, de que nosotros logremos tener deudas que son interminables. Por ejemplo, ¿será que nosotros ya terminamos de pagar la deuda externa o no? Estamos No, Sí, y vamos, comenzamos, Rey. licenciado. Contra que
Estamos endeudados hasta los pelos de la cabeza. Muy bien, excelente. Algunos Esa es una analistas, deuda de por vida. muy bien, algunos analistas mencionan, ¿no? De que nosotros tenemos una deuda de 3 generaciones. Es decir, que prácticamente cuando nosotros no estemos, estén nuestros hijos, los hijos de nuestros hijos, los hijos de los hijos de nuestros hijos, seguirán pagando lo que son estas deudas interminables, ¿no? Entonces, miren, la deuda externa como tal todavía no ha sido cancelada en su totalidad y eventualmente son deudas que nosotros tenemos con la mayoría de los países europeos, lo cual no permite que nosotros podamos encontrar una economía rentable y pues que todos en este caso tengamos un país o un modelo económico sumamente rentable, ¿sí? Bien, chicos, nos vamos a quedar hasta ahí, por favor. Como les había mencionado, no se olvide tener al día documentos, tareas, pensiones, ¿ok? Ya se acerca su proceso de titulación y en este caso, bienestar estudiantil, es decir, los profes, haremos las semanas correspondientes cuando todos estén bajo esos parámetros. Entonces, tratemos de todo estar al día, ¿sí? De mi parte, chicos, agradecerles muchísimo el esfuerzo que ustedes realizan hoy, mañana, siempre, si es una situación sumamente complicada, pero a pesar de eso, aquí estamos haciendo nuestro máximo esfuerzo, aquí estamos directamente esforzándonos todas las noches y poco a poco nosotros ya vamos a encontrar nuestro objetivo principal, ¿sí? Así que métale ánimo, métale ganas, métale fuerza, que el título prácticamente es un motivo y un objetivo que ustedes muy pronto lo van a conseguir, ¿no? Sé que es muy difícil, pero ya estamos muy poquito a que ustedes logren conseguirlo. No hagamos un esfuercito en tareas, en pensiones, en documentos, para que todo marche de la mejor manera y pues muy pronto ustedes sean los nuevos bachilleres, ¿sí? De mi parte, desearles un feliz año, que sea atrasadito, y de igual manera una bonita Navidad, que el siguiente año sea un año de éxitos, sea un año lleno de bendiciones, pero esas bendiciones del cielo, no de esas que caminan, y que todos los objetivos, los sueños que ustedes tengan en familia, logren cumplirlo, ¿no? Y sobre todo, pues, que el amor de Dios siempre nos acompañe. Así que, chicos, de mi parte, un feliz año y de aquí nos volveremos a encontrar el siguiente año, ¿sí? Cuídense mucho, una bonita noche. Igualmente para ustedes. Gracias, deseo la Licey. bendición. Buenas Gracias, noches. Licey. Buenas noches, Felices Licey. deseos para este nuevo año.